Muy buenas tardes amigos, los saludo a ustedes el pastor Luis Flores Salazar de la Iglesia Nacional Presbiteriana Belén. Ahora les voy a pedir que abran la palabra del Señor en Éxodo capítulo 3 versículos del 1 al 2. Oremos. Bendito Dios, Señor Todopoderoso, en este momento me pongo en tus manos para que este mensaje llegue a aquellos hermanos que quieren servir al Señor. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Y empezaremos diciendo, Dios está haciendo un llamamiento a servir, pues el mundo atraviesa una crisis de liderazgo y se puede decir que en todos los niveles, en las sociedades, en nuestro mundo, está pidiendo a gritos que haya o exista este liderazgo. La crisis que se vive dentro del sistema educativo, de la política nacional, internacional y en nuestras iglesias y en las masas que están buscando un verdadero liderazgo, ya que el mundo, quien se dedica a hablar acerca de la compasión para entrar al camino del Señor. Lo que el mundo está buscando es hombres y mujeres que se preparen para dirigirse y dirigir a mucha gente y entregarse a Dios con el deseo sincero de servir. Pues en el libro de Ezequiel 22:30 dice así: busqué entre los hombres y mujeres que hicieran vallado y que se pusiesen delante de mí a favor de la tierra para que no destruyese, y no lo hallé. ¿Qué quiere decir el Señor? Que el Señor está buscando siervos, líderes que le sirvan, pero nadie quiere servir al Señor. Quizás quieren ser líderes en cuestiones políticas, en cuestiones de otras cosas, o ser líderes de un grupo, de cualquier otra cosa, pero menos servir a Dios. Si les hablamos de Dios, la gente se espanta y no quiere saber nada de Dios. Esto es cierto, porque la mayoría de los hombres están sin rumbo, sin visión y sin propósito. Según las circunstancias, decía un pensador, trabajamos, comemos, nos casamos, dormimos, la pasamos bien y no hay ningún propósito para la obra de Dios. Viendo el contexto histórico, podemos encontrar que hubo un hombre llamado Moisés y que su vida fue así hasta que encontró un propósito para el cual Dios lo había llamado. En este pasaje de Éxodo, deseo meditar con ustedes 3 aspectos de Moisés que antecedieron a su llamamiento a servir. Como ustedes sabrán, hubo varias cosas que sucedieron en la vida de Moisés, y vemos que primeramente la vida de Moisés se divide en 3 etapas. La primera estas etapas están bien definidas. La primera fue protegido en Egipto. Algunos dicen que era príncipe de Egipto y por Faraón. La segunda en Madián, un hombre de campo, un hombre que ya no quedó más que servir en el campo porque había sido expulsado de Egipto. Y 3 como caudillo del pueblo de Israel. Así que vemos aquí un hombre sin rumbo. Nos habla que durante la segunda etapa en el desierto de Madián, Moisés vive al amparo de las circunstancias. Había encontrado un hogar, una esposa, una familia, pero no tenía otro objetivo, sino que sus días eran quemarlos y cumplir sus obligaciones. Entonces era un hombre sin rumbo, iba por donde soplaba el viento, sin otro propósito más que ser labrador, sin ninguna duda y sin pensamiento, y pensaba cada vez que estaba solo, cuando estuvo en Egipto, cuando tuvo aquel poder, y ahora no le quedaba más que conformarse, más que seguir sirviendo ahí en el campo con su suegro y con su esposa y su familia, y olvidarse de aquellas glorias que había tenido durante 40 años. Ya habían pasado 40 años y ahora
Moisés estuvo ahí en el desierto durante otros 40 años. Entonces, esto nos hace ver que él tenía que cumplir un propósito, y un propósito se cumple cuando hay una visión. Del versículo 5 al 8, el llamamiento en Oré, se cuenta que Moisés andaba en la peña de Oré, o en el monte Oré, que se llama también el Sinaí, y andaba por ahí viendo, pastando con sus ovejas, y de repente había una zarza que no se apagaba, que él, por más que veía y la veía, pensaba que se iba a consumir. Esta ardía, pero no se apagaba. De repente oyó una voz que le llamaba y que le llamaba para que viniese y se acercase a la zarza. ¿Y qué era esto? Que Dios quería llamarlo para servir. Surge el diálogo y se ponen muchos pretextos. Dios pone en sus manos una misión y trata por todos los medios de zafarse Moisés. Primero dice que no, que es tartamudo, que no tiene conocimientos, que mande a otro, que él no se compromete. Y eso no era cierto. Él había estudiado en la mejor universidad de Tebas cuando estuvo en Egipto. Así es que él no quería seguir adelante. Solo al final, después de una abrumadora reclamación de Dios, lo manda a la misión y accede humildemente a llegar a cabo, después de convencer de que Dios estaba con él. Hasta entonces obedece y responde. Y esto me recuerda también a un profeta. Elías no quería servir al Señor. No quería más que morir porque había sido amenazado por Jezabel. Sin embargo, él va a tratar de ya no servir a Dios, de morirse, le lleva el ángel para que coma, le llevan los cuervos para que coma, y de repente se oye una voz, se oye como un estruendo, un relámpago, truenos y un viento muy fuerte. Y Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el trueno, pero escucha una palabra que le dice: Elías, Elías, ¿qué tienes? Y Elías dice: mejor mátame. Sería mejor que muriera a seguir viviendo así en la derrota. Y el Señor le dice entonces: levántate, Elías, porque te falta mucho camino que recorrer. Y así es como Elías también se levanta a cumplir su misión. Y vemos el tercer punto. Moisés era un hombre sin propósito. Del versículo 9 al 12 nos habla de que vegetaba y se había resignado y no tenía aspiraciones. Sin embargo, y a pesar de todo, Dios lo está llamando a servir, pero tenía que venir por la voluntad propia y la voz de Dios. Al final del día, Moisés vuelve a casa y baja del monte totalmente transformado. Su cara se iluminaba, estaba totalmente transformado. Era un hombre que había conversado con Dios y entonces había sido mandado para liberar al pueblo de Egipto. Al final, Moisés vuelve a casa, pero vuelve como hombre nuevo, que Dios había llamado, pero que no tenía objetivo, ni tenía voluntad, ni propósito, ni sabía qué hacer, pero lo había hablado con Dios. Entonces cambió la vida. Yo recuerdo que en una campaña, o escuché más bien, que en una campaña de Billy Graham un hombre escuchaba, y muchos escuchaban el llamamiento. Recordemos que eso fue hace muchos años, que en los estadios llamaba Billy Graham a la gente a que se convirtiera a Cristo. Y entonces cuando Cristo dijo: ¿quién quiere recibir a Cristo? Pero antes él había exhortado y había dicho que ni los ladrones, ni los adúlteros, ni los afeminados entrarían al reino de los cielos. Entonces este hombre gritó: soy salvo, soy salvo. Y la gente: sí, ya sé que es salvo. Y un señor se acercó a él, dice: ¿por qué tanto alboroto? Dice: porque soy salvo. Mire, señor,
le devuelvo su cartera que le había robado, porque yo nomás vine a robar, pero encontré la salvación. Y así es cuando viene el cambio de la vida del hombre. En conclusión, Moisés fue un profeta que se había dicho que es el más grande porque puso su vida al servicio de Dios. Debía de ser un hombre sin rumbo, ahora tenía una meta, ya no era un vegetal, ya no quemaría más su tiempo, y sino que redimiría el tiempo, y de ser un hombre sin visión, ahora había tenido la mejor y más grande y hermosa oportunidad. Había estado con Dios y había visto cara a cara, por lo tanto, ahora su rostro resplandecía. De ser un hombre sin propósito, bajó del monte un hombre con ideas bien definidas. Era liberar al pueblo de Israel y conducirlo a la tierra prometida. Esto marcaba su rumbo, su visión, su propósito. Todo empezó al recibir el llamamiento de ser un líder con propósito. Y tú, mi hermano, te pregunto, ¿recibirás o rechazarás este llamamiento que Cristo está haciendo? Termino con un anuncio que se hizo para los que quieren servir a Dios. Y decía así: aviso oportuno, se busca un líder que sea un paladín de la libertad, que propicie la realización y plena del ser humano, y que enseñe y con congruencia, que derrame cultura para liberar y seguir y liberar de la esclavitud de la ignominia, que comprende el significado del amor y que él mismo sea testimonio de bondad humana, quien camine permanentemente haciendo un mundo mejor y su vida sea un aroma que permanezca más allá del tiempo, que sea la presencia de Dios en el mundo. Amén. Que el Señor les bendiga. Reconciliaos con Dios. Embajadores de Cristo somos y te alabamos al Salvador, a Él cantamos y adoramos, Él vive hoy.
Él es mi rey, ven, rey, rey.